Un soldado regresó a casa en mitad de la noche después de un largo despliegue, solo para ser sobresaltado por el repentino grito espeluznante de su hija que venía de dentro de la casa. Cuando entró corriendo en la habitación y vio lo que yacía frente a él, estaba paralizado. Una fina niebla caía sobre las casas suburbanas. La tenue luz amarilla de las ventanas, empañadas por la condensación, parpadeaba a través del parabrisas, haciendo que James Whitmore entrecerrara los ojos mientras giraba hacia el estrecho camino de entrada que conducía a su casa. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que sostuvo a su hija, casi 3 meses destinado en un campo de entrenamiento especial en la costa oeste. Sin cartas, sin fotos, solo un objetivo: terminar la tarea y volver a casa. Su mochila empapada de lluvia golpeaba contra su espalda, mano izquierda agarrando la correa, mano derecha buscando la llave de repuesto todavía escondida bajo la luz del porche. La puerta se abrió sin un sonido. Una ola de fragancia sintética lo golpeó, aromas de lavanda y limón que nunca usó en la casa. El techo brillaba suavemente bajo una hilera de luces LED blancas. El sofá había sido retapizado. Una vela ardía constantemente en la mesa del comedor. James. La voz de Diane llamó desde la cocina, sorprendida, aunque no exactamente inquieta. Se limpió las manos en su delantal y salió. No pensé que volverías hoy. Diane, la mujer que James conoció 2 años después de que su primera esposa muriera en un accidente automovilístico, era casi 10 años menor que él. Una vez trabajó en una pequeña cafetería cerca de la base. Se casaron después de 8 meses, en parte porque Emily necesitaba una mujer en la casa y en parte porque James creía que estaba listo para comenzar de nuevo. James hizo un pequeño gesto con la cabeza. Conseguí salir temprano. Pensé que te sorprendería. Diane sonrió breve y suave. Emily estará encantada. ¿Dónde está? James dejó su mochila cerca de la puerta. Sus ojos escanearon la habitación rápidamente. No había señales de que un niño hubiera jugado allí ese día. Ningún zapatito, ningún animal de peluche familiar sobre el brazo del sofá. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado quieto. Se fue a la cama. Jugó mucho hoy, se agotó, dijo Diane dándole la espalda, su voz firme. James no respondió. En cambio, caminó lentamente hacia las escaleras. Se detuvo en el rellano. La habitación de Emily estaba oscura, la puerta cerrada. Ningún sonido vino de adentro. Entonces, de repente, un grito rasgó el aire. ¡Papi! Sin perder el ritmo, James se lanzó hacia adelante. Su mano agarró el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. Retrocedió medio paso, se preparó y dio una patada fuerte. La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo se derramó en la habitación. Emily estaba acurrucada en la esquina, su cara surcada de lágrimas. Su camisón estaba arrugado. Una leve marca roja se destacaba en su mejilla izquierda, como si acabara de ser hecha. Diane estaba de pie a apenas 2 pasos de la niña, todavía sosteniendo una pequeña almohada, como si la acabara de tirar sobre la cama. Por unos segundos, los tres se quedaron congelados en silencio. James dio un paso adelante y se arrodilló junto a Emily. Ella retrocedió un poco cuando él extendió la mano y le tocó el hombro. No se apartó, pero tampoco se inclinó. Simplemente se sentó allí, con los ojos mirando fijamente más allá de él. Estaba jugando, corriendo en la habitación, resbaló y cayó. Luego gritó. Estaba a punto de manejarlo, dijo Diane. Su voz era temblorosa, pero trataba de no serlo. James no la miró. Tiró suavemente de Emily hacia él, revisando la parte posterior de su cuello. Un viejo moretón. Sus pequeñas manos estaban heladas. Se quitó la chaqueta y la envolvió a su alrededor, sosteniéndola cerca. Me dijiste que estaba dormida, James dijo con los ojos todavía fijos en Emily. La voz de Diane se puso rígida. Estaba dormida en ese momento. James recogió a Emily. Ella no respondió. Sus brazos colgaban flácidos, su cabeza descansaba sobre su hombro como si no tuviera fuerzas. Una sola lágrima se deslizó silenciosamente por su mejilla, empapando el cuello de James. Él no la secó. Se giró.
Ricky y la señora Susan estaban de pie en lo alto de las escaleras. ¿Qué pasó? Todo lo que escuché fue un grito, preguntó Ricky. James no respondió. Bajó las escaleras con paso firme, sosteniendo a Emily en sus brazos. Diane hizo un movimiento para bloquearlo, pero no se atrevió. En la sala de estar, James agarró la manta del sofá y cubrió suavemente a su hija. La acostó en el largo sofá. Luego se giró de nuevo, encarándolos a los tres, congelados en el lugar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz baja y firme como una orden de un oficial militar. Nadie dijo una palabra. James entró en la cocina y abrió el refrigerador. No había ningún cartón de leche especial, del tipo que Emily tenía que beber porque no podía manejar los lácteos normales. Ninguno de los alimentos familiares que le gustaban estaban allí. Miró alrededor de la cocina. El pequeño vaso de plástico con forma de búho, el favorito de su hija, no estaba por ningún lado. Regresó al sofá. Emily seguía. Tumbada allí, ojos abiertos en silencio, James se sentó y se inclinó cerca. «Háblame. ¿Qué pasó?», mantuvo la voz suave. Emily presionó los labios y negó con la cabeza. James cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, lo primero que dijo no fue una palabra de consuelo. «De ahora en adelante, nadie entra en tu habitación excepto yo. ¿Entiendes?». Emily asintió levemente y luego susurró. «¿Te vas otra vez?». James no respondió de inmediato. Esa pregunta, aguda y repentina, le cortó el pecho como una cuchilla. «No», dijo con firmeza. «Esta vez me quedo. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». Y en ese momento, James no tenía forma de saber que la promesa que acababa de hacer, el voto final de un padre, se convertiría en el comienzo de un dolor tan cruel que no podría haberlo imaginado ni en sus pensamientos más oscuros. Emily se había quedado dormida en el sofá de la sala de estar y se quedó allí toda la noche con la cabeza apoyada en el brazo de James. De vez en cuando se movía ligeramente mientras dormía, pero no emitía ningún sonido. James no había dormido en absoluto. Mantuvo su mano en su hombro, sus ojos fijos en su pequeño rostro, donde la marca roja en su mejilla se había desvanecido a un tono más claro. Cuando el cielo comenzó a aclararse con el amanecer, la llevó suavemente escaleras arriba, sin decir una palabra a nadie. Encendió la luz del dormitorio en su configuración más tenue. La arropó con la manta, luego acercó una silla a la cama y se sentó. Deslizando su mano debajo del borde de la manta, revisó silenciosamente sus articulaciones. Codos, pantorrillas, muñecas, la base de su cuello. Cada movimiento con cuidado de no despertarla. Justo debajo de su muñeca izquierda había un moretón morado verdoso, volviéndose amarillo alrededor de los bordes. La forma indistinta, pero aún allí. Cerca de su nuca, cerca de su línea de cabello, había una leve marca redonda, como un viejo rasguño o una uña prensada. James dejó de respirar durante unos segundos. Lentamente retiró su mano, se puso de pie y caminó silenciosamente hacia la cocina. Cuando escuchó el primer tintineo de platos abajo, Diane ya estaba vestida. Su cabello recogido en un moño ordenado, un delantal blanco impecable atado alrededor de su cintura. Ricky estaba sentado a la mesa con una sudadera con capucha gris, comiendo cereal con los pies apoyados en la silla opuesta. La señora Susan estaba sirviendo café. Ella miró a James y le dio una pequeña sonrisa, como si nada hubiera pasado la noche anterior. ¿Quieres café?, Diane preguntó, todavía poniendo rebanadas de pan en un plato. James negó con la cabeza y se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Emily sigue dormida?, Ricky preguntó casualmente con la boca medio llena. Está cansada, James dijo. Sus ojos se clavaron en las manos de Diane mientras cortaba la mantequilla. ¿Qué es ese moretón en su mejilla? Diane pausó por una fracción de segundo y luego siguió trabajando como si no lo hubiera escuchado. Probablemente se cayó ayer. Sabes que siempre está corriendo, ya te lo dije. ¿Y la marca debajo de su muñeca?, James preguntó de nuevo, esta vez con la voz más baja. La señora Susan tomó un sorbo de café en silencio. Es viejo, tal vez de la escuela, no lo sé. Diane se giró para mirarlo, su expresión neutral,
incluso encogiéndose de hombros levemente. O tal vez de cuando el ama de llaves todavía estaba aquí, antes de que se fuera. A la mañana siguiente, James llevó a Emily al preescolar, como siempre lo hacía. Dijo muy poco durante el viaje. Emily se sentó tranquilamente, mirando por la ventana, agarrando el pequeño oso de peluche que le había comprado para su cuarto cumpleaños. El oso estaba desgastado ahora, pero ella lo agarró con fuerza, como si fuera lo único que quedaba que todavía se sentía familiar. El preescolar estaba al final de la calle, un edificio de ladrillos rojos con musgo arrastrándose por la base de la pared exterior. El patio trasero todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. James llevó a Emily por los escalones de entrada. Su mano nunca dejó al oso. Bethany, la maestra, estaba parada en la puerta con el portapapeles de asistencia en las manos. Su expresión vaciló por solo un segundo cuando vio a James allí. «Buenos días, Emily», dijo, agachándose suavemente para saludarla. Emily no respondió, solo asintió levemente, sus ojos evitando los de los demás. James puso su mano sobre el hombro de su hija, se inclinó y le dijo a la niña pequeña, «Sigue, cariño. Solo voy a hablar rápidamente con la señorita Bethany y luego iré a buscarte». Emily asintió levemente y entró silenciosamente al salón de clases. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Emily dudó, luego negó con la cabeza y asintió. James no la presionó, solo se sentó en silencio. Después de un rato, Emily bajó la mirada a sus manos y dijo suavemente, «A mi madrastra no le gustó, pero la abuela dijo que si te lo dijera, te irías y nunca volverías». James se giró completamente hacia ella, su mirada firme. «¿Quién te dijo eso?» «La abuela lo hizo, y mi madrastra también». Emily lo miró directamente a los ojos por primera vez ese día. «Tengo miedo de que si digo la verdad, desaparezcas». James soltó un suspiro, dejó su helado sobrante en el banco y se acercó para abrazarla. Emily no le devolvió el abrazo, pero tampoco se apartó. «Escúchame», le susurró cerca del oído. «Pase lo que pase, pase lo que digan los demás, no me voy a ninguna parte. Aunque estés enfadada conmigo, aunque no quieras hablar conmigo, seguiré aquí». Emily asintió, tan pequeño que parecía que todavía se estaba conteniendo incluso de su propia esperanza. James decidió cancelar su regreso a la unidad. Esa mañana envió un correo electrónico solicitando una licencia de 7 días, sin dar una razón. Necesitaba tiempo en casa. Necesitaba ver por sí mismo lo que estaba pasando. No por instinto, a través de la verdad. No dijo mucho, solo usó la excusa de un dolor de cabeza. Necesitaba descansar. Luego fingió estar agotado y subió las escaleras, tumbado en la cama durante todo el almuerzo. La puerta estaba entreabierta, las cortinas corridas, pero sus oídos no descansaban. Oía cada paso en el suelo de madera, el suave rodar de una maleta por el pasillo, el tintineo de cucharas y tenedores en la cocina de abajo. Alrededor de las 11:30, oyó las suaves pantuflas de Emily arrastrarse hasta detenerse cerca de la cocina. Luego, la voz baja de Diane, no fuerte, pero lo suficientemente clara para que captara cada palabra. «¿Ensuciando el suelo otra vez? ¿Hasta dónde intentas empujarme?» Ninguna respuesta, solo unos segundos de silencio alargándose. Luego Diane, otra vez, más aguda esta vez, casi gruñendo. «Tienes suerte de que todavía puedas comer, de tener ropa, de vivir en esta casa. La muerte de tu madre fue lo mejor que te ha pasado». James abrió los ojos. Su corazón dio un fuerte golpe. No se apresuró. En cambio, se sentó, caminó silenciosamente hacia la puerta y la abrió solo unos centímetros, lo suficiente para escuchar mejor. La respuesta de Emily fue apenas un susurro, tan débil que solo se podía escuchar en completo silencio. «Lo siento, ya lo limpié». «¿Cállate? ¿Limpié? ¿Cómo se llama a esto limpiar cuando todavía hay un charco como este?» La voz de Diane era fría y dura como una piedra. «Si tu abuela ve esto, lo lamentarás. Ve a buscar un trapo. En tus rodillas. Límpialo». Ningún sonido de pasos corriendo. Solo el suave clic de un gabinete abriéndose.
Luego el susurro de una toalla siendo sacada. Menos de un minuto después, otra voz se unió. Ricky. Hey, el monstruo debajo de la cama tiene hambre. Si alguien desobedece, te arrastrará hacia abajo y te morderá las piernas. Tengo a ese niño. La voz de Emily se quebró y luego se redujo a un susurro. Por favor, no. ¿Qué? ¿Estaba bromeando? Ricky se burló. Su tono y ojos afilados no mostraban un rastro de remordimiento. Tienes mucho miedo. Pensé que ya estarías acostumbrada. James se había levantado de la cama antes de que la primera palabra fuera pronunciada. Bajó las escaleras sin hacer ruido, una mano agarrando la barandilla de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando se detuvo frente a la puerta de Emily, el último sonido que resonó fue el ruido sordo de algo de plástico duro o un palo de escoba cayendo y golpeando el suelo. «¡La casa de papá!», dijo. No alto, pero claro y agudo como una orden. El silencio cayó como una manta pesada. Ricky se puso de pie de un salto y se apresuró hacia la puerta, tartamudeando. «Oh, estás despierto. Solo estaba cuidando a la chica por Diane. Derramó un poco de agua, así que le dije que la limpiara. Solo estaba bromeando. No pensé que se congelaría así». James bloqueó la puerta, inmóvil. Miró a Ricky durante exactamente 2 segundos, luego pasó junto a él, sin decir palabra, y entró directo a la habitación de Emily. Estaba acurrucada en la esquina, un trapo sucio y empapado en sus manos. Todavía estaba en su pijama vieja, el cabello desordenado, los ojos bajos. Una fina película de agua jabonosa brillaba en el piso, con espuma seca incrustada a lo largo de las líneas de lechada. James se arrodilló y tomó suavemente su mano. La piel estaba roja, no cortada, sino áspera en parches. Marcas no de calor, sino de frotar repetidamente bajo demasiada presión. Diane entró, ojos tensos pero sonriendo de todos modos. «¿Qué está pasando?» No sabía que Ricky estaba aquí arriba. Estaba en la cocina. Debió haberla visto derramar el agua y entró para burlarse de ella. Ya sabes cómo Ricky siempre habla. La chica es sensible, eso es todo. James no respondió de inmediato. Cuidadosamente sacó el trapo de la mano de Emily, como si temiera lastimarla más. Ella no reaccionó. Su mirada permaneció baja, sin inmutarse, sin retirarse, nada. «¿Estás bien, cariño?», preguntó con suavidad. Emily asintió con la cabeza. Fue un lento y mecánico asentimiento, más como algo memorizado que algo sentido. James apretó los puños en su regazo. Los tendones de sus manos se tensaron. Se puso de pie, los ojos fijos en Diane. «Salgan los dos». Diane dudó un instante, como si calculara su reacción. Al final se encogió de hombros. «Vale, pero deberías recordarnos. Siempre has sido propenso a reaccionar de forma exagerada. No digo que no sintiera nada, pero a veces imagina cosas. Eso es lo que dijo la terapeuta. ¿Recuerdas?» James la miró unos segundos más. El rostro de Diane no mostraba miedo, y sus ojos mantuvieron esa mirada molestamente sincera. Por un momento ya no estaba seguro. ¿Estaba pensando demasiado en todo esto? ¿Eran las cosas que notaba solo el resultado del estrés después de estar fuera tanto tiempo? ¿O Diane realmente creía lo que estaba diciendo? Ricky giró los hombros y esbozó una sonrisa burlona. «No te preocupes. Los niños de hoy en día, todos son unos gatos asustadizos». James no respondió. Solo esperó a que los dos salieran de la habitación y luego cerró la puerta silenciosamente detrás de ellos. Se sentó, no justo al lado de Emily, sino en un ángulo frente a ella, dejando el espacio suficiente para que no se sintiera acorralada. En el silencio, sus ojos vagaron por la habitación. Era pequeña, pintada de un rosa suave. Una vez, el pequeño mundo de Emily, pero ahora las paredes estaban vacías, sin cuadros, sin dibujos como antes. Al pie de la cama, su viejo animal de peluche yacía torcido. Se agachó y lo recogió. La panza tenía un pequeño desgarro, con algunos trozos de papel cuadrados doblados metidos dentro. James desdobló uno. El primero era un dibujo tosco a crayón de una casa con 3 personas.
Un hombre, un niño y una mujer sin rostro. El segundo estaba escrito a lápiz, tembloroso y desigual. No se lo digas. James no dijo una palabra. Deslizó los papeles en el bolsillo de su camisa. Cuando se giró, Emily seguía en el mismo lugar. No se había movido ni un centímetro. Él estaba sentado a su lado, sin tocar. Si hay algún lugar al que quieras ir, solo dímelo, a cualquier lugar. Emily giró la cabeza lentamente. Sus ojos ya no tenían la luz que debería tener una niña de 5 años. No respondió, pero por primera vez se movió un poco más cerca de él. Solo unos centímetros, lo suficiente para que James supiera que, en algún lugar, en las sombras de su mente, todavía había una salida. James salió de la casa antes de que el sol hubiera logrado atravesar la niebla de la mañana. Le dijo a Diane que tenía algo de qué ocuparse, sin explicaciones, sin detalles. Ella asintió, casi luciendo aliviada. Emily todavía dormía, o al menos yacía inmóvil bajo la gruesa manta. Su primera parada fue la casa de la señora Charlotte, la vecina anciana que vivía justo al otro lado de la pared del fondo. Abrió la puerta después de echar un vistazo a través de la cortina, luciendo sorprendida de ver a James de pie en el patio. «Oh, James, ha pasado un tiempo. Tengo algunas preguntas y espero que seas honesta», dijo directamente. La señora Charlotte lo invitó a la sala de estar y sirvió un poco de té, aunque su mano tembló ligeramente. Cuando James preguntó por Emily, ella dudó. «Cada noche oigo llanto, suave, más como un gemido. A veces suena como alguien llamando a su madre, pero pensé que tal vez estaba sonámbula. Los niños tienen pesadillas, ¿no?» «¿Alguna vez has oído a Diane levantar la voz?» «Sí, pero no todo el tiempo. Tiene mal carácter, seguro, pero es toda sonrisas en público. Nunca adivinarías». Dejó de poner su mano en la taza de té. Solía sospechar algo, James, pero tenía miedo. La señora Susan, ella es la que está activa en la comunidad. Conoce al ex-sheriff. Yo solo soy una anciana jubilada. ¿Qué podía hacer? James le dio las gracias y se levantó para irse. La señora Charlotte le tomó la mano y dijo en voz baja: «Si necesita que alguien hable. No estoy segura de poder jurar nada, pero no me quedaré callada más». Su última parada fue la clínica privada, donde Emily había sido vista algunas veces durante el año pasado. El Dr. Fields estaba revisando los archivos cuando James llegó. Lo recibió con una expresión educada, evitando cuidadosamente el contacto visual. James fue directo al grano. «Doctor, ¿alguna vez ha visto algo inusual en Emily?» Fields se aclaró la garganta, se volvió hacia la pantalla de la computadora y sacó los registros. Se la ha notado bastante sensible, algunos dolores de garganta leves, un caso de irritación de la piel, pero nada grave. Ningún diagnóstico que sugiera abuso. «¿Nada?», dijo James, bajando la voz. «¿O nada te atreviste a describir?» Campos levantó la vista, lo miró a los ojos. James mantuvo sus ojos fijos en el rostro de Bethany. «Señorita», comenzó, su tono era parejo. «Mientras yo estaba fuera, ¿notó algo diferente en Emily? ¿Algún cambio en su comportamiento o en cómo interactúa con los demás?» Bethany parecía un poco inquieta y se ajustó las gafas. «Bueno, ella ha estado más callada de lo habitual. Tiende a sentarse sola, dibuja mucho, pero no comparte lo que dibuja. Tampoco sonríe tanto. Sonríe menos, dibuja sola. ¿Cree que hay algo que pueda asustarla?», preguntó James con la mirada fija y sin pestañear. Bethany miró hacia el aula por la ventana y luego se giró. «Creo que algo no está del todo bien, pero no puedo señalarlo. No reacciona mucho cuando los otros niños se burlan de ella o chocan con ella. Últimamente se asusta fácilmente con los ruidos fuertes». «¿Alguna vez has visto moretones o algo inusual en su cuerpo?» James bajó la voz, más bruscamente ahora, más concentrado. Bethany hizo una pausa. «Sí, vi un pequeño rasguño en su muñeca una vez y una marca rojiza en la parte posterior de su cuello. Pregunté por eso, pero la señorita Diane dijo que Emily es torpe, que siempre tropieza con sillas y escritorios». «¿Crees eso?». James interrumpió por primera vez desde que comenzó la conversación. Bethany lo miró a los ojos un segundo,
luego 2. Ella negó con la cabeza, muy levemente. No sé, no tengo la autoridad para interferir en asuntos familiares. James asintió lentamente, con una expresión ilegible. Sacó su billetera, tomó una tarjeta de visita, le dio la vuelta y escribió un número con tinta. Si surge algo más, cualquier cosa, por favor llámame, dijo, deslizando la tarjeta en su mano, firme pero gentilmente. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó, bajando las escaleras a grandes zancadas, las manos en los bolsillos de su abrigo, la barbilla gacha contra el viento. Esa tarde, en el camino a casa, se detuvo en un parque y compró 2 conos de helado. El aire frío evitó que se derritieran rápido, pero Emily no comió el suyo. Solo lo miró. ¿Cansado, cariño?, preguntó sin esperar realmente una respuesta. No, dijo Emily suavemente. James la miró a los ojos y luego preguntó. ¿Tu madrastra te lastimó? James, seré honesto. Diane tiene mucho control. Cada vez que trajo a la niña, describió los síntomas antes de que pudiera preguntar. Habló por Emily. Se presentó como la madre ideal, confiada. Informó que no tengo la autoridad para interrogar a un padre. James apretó el puño y luego lo soltó. Su voz era más baja. Eres doctor, tienes derecho a hacer preguntas. Campos no respondió. Esa tarde, James volvió a casa. Se detuvo en el camino de entrada y se sentó detrás del volante, inmóvil, su mente enredada con demasiados hilos. Las palabras de Bethany, las miradas evasivas de Charlotte, el silencio cuidadoso del Dr. Field. Todos conocían a todos y cada uno de ellos, pero nadie hizo nada. Desbloqueó su teléfono con la intención de repasar sus notas de nuevo cuando notó un correo electrónico sin leer. El remitente era anónimo. Solo una línea decía, para el verdadero padre. El mensaje era breve. Si realmente eres su padre, es su padre, pregúntale a Emily sobre el rincón del armario donde se esconde cada noche. James lo leyó 3 veces, sin firma, sin archivo adjunto, pero cada palabra se sentía como una cuchilla clavada directamente en su corazón. Apagó el teléfono, salió del auto y se dirigió directamente a la habitación de Emily. Ella estaba sonrojándose y no levantó la vista cuando él entró. Emily, dijo, sentándose suavemente junto a la cama. Papá quiere preguntarte algo. ¿El rincón de tu armario tiene algo especial? Emily levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas temblaban un poco. No habló, pero por primera vez esa carita mostró un destello de pánico. Eran las 12:30 de la mañana. Todas las luces de los vecinos estaban apagadas. La señora Susan había cerrado temprano. Ricky se había ido a su habitación a las 9, llevándose su consola de juegos y auriculares. Diane dijo que se quedaría despierta para ver la televisión, pero las luces de la sala estaban apagadas desde las 11. James había salido en coche a medianoche, asegurándose de que todos en la casa creyeran que tenía algo urgente que atender. Dio la vuelta al vecindario y apagó las luces. Volvió a la calle y aparcó al final del callejón. Cerró el coche manualmente bajo el tenue resplandor de la farola. Se puso una gorra de béisbol hasta la frente. Se subió la cremallera de la chaqueta hasta el cuello y se dirigió silenciosamente a la parte trasera de la casa. Saltó la valla de madera, la que él mismo había arreglado el año pasado. La puerta trasera estaba cerrada, pero la ventana de la planta baja que daba al trastero aún tenía una entrada. Sabía exactamente cómo abrirla desde fuera. Solo una pequeña cuchilla y un suave giro, y la ventana se abrió. James se deslizó dentro sin hacer ruido, sus pies tocando el suelo tan levemente como un aliento. La casa estaba completamente oscura. No encendió ninguna luz, confiando en la memoria para guiarlo escaleras arriba. Cada escalera le era familiar. Sabía cuáles crujían y cuáles no. 10 pasos, luego un giro a la izquierda. La habitación de Emily estaba a la derecha. La puerta a la izquierda, ligeramente entreabierta. James se detuvo y escuchó. Ningún llanto, ninguna voz. Solo un sonido silencioso y tenso, como alguien tratando de sofocar una respiración, un leve gemido desde adentro.
Empujó la puerta para abrirla. Aún no había luz, solo el suave resplandor del pasillo se extendía por parte del piso de madera. Emily no estaba en la cama. James entró y luego se detuvo ante un suave ruido debajo de la silla del escritorio, un crujido sutil, como tela rozando contra madera. Se movió hacia ella, agachado. Emily estaba sentada allí, su espalda contra la pared, brazos envueltos alrededor de un animal de peluche desgastado, su cabeza gacha. El vientre del oso de juguete había sido abierto, la costura aún sin coser. Sus ojos estaban abiertos, captando la luz tenue, pero secos. James se giró completamente hacia ella, sentándose cerca, su mano descansando suavemente sobre su espalda. Mantuvo su voz lenta y firme, cada palabra clara. No, nunca. Pase lo que pase, nunca me enojaré contigo. Estoy aquí. Emily se inclinó, presionando su cabeza contra su hombro. No lloró, pero tembló ligeramente. Sus pequeñas manos se aferraron a su abrigo como si temiera que desapareciera si la soltaba. James se quedó así por un largo tiempo. Su ritmo cardíaco se desaceleró, pero dentro de su pecho la tormenta no había pasado. Supo que este momento, cuando Emily se inclinó para estar cerca de él, cuando eligió hablar en lugar de quedarse callada, fue una señal de que la puerta final se había abierto. Él se sentó allí a su lado, un brazo alrededor de sus hombros. Con el otro, sacó su teléfono del bolsillo y encendió la función de grabación. No para capturar sus palabras. Ella no había dicho mucho, sino para preservar el silencio, que hablaba más fuerte que cualquier otra cosa. Después de ayudar a Emily a volver a la cama y arroparla con la manta, salió de la habitación, cerró la puerta suavemente detrás de él e hizo una llamada. «Te necesito», dijo tan pronto como la línea se conectó en mitad de la noche. «No puedo esperar. Tengo razones para sospechar abuso infantil. Necesito equipo y posiblemente una orden de vigilancia si esto va más allá». La voz del otro lado se cortó. «Ha pasado mucho tiempo desde que te escuché sonar tan serio, James». «Esta vez es real, Marcus. Es mi hijo». James salió al patio trasero, sacó un paquete de cigarrillos, encendió uno. No lo fumó, solo lo sostuvo entre sus dedos mientras se quemaba. El humo flotaba en el viento, delgado como un hilo de memoria. La foto rota de Elena todavía estaba en el bolsillo de su chaqueta. En el suelo, dentro, 3 vendas adhesivas estaban selladas en una bolsa de plástico como evidencia. Sabía que no podía dar marcha atrás. No por ira, sino por su hija de 5 años, la que había aprendido a sentarse en un armario oscuro solo para sentirse un poco más segura. A la mañana siguiente, James condujo hasta el viejo taller de reparación de teléfonos cerca de la estación de autobuses, donde Marcus había quedado. No había señales, no había cámaras de seguridad. La persiana de metal estaba enrollada hasta la mitad, revelando una tenue luz amarilla en el interior y el suave zumbido de un viejo ventilador. Marcus ya estaba esperando, con las mangas arremangadas, el rostro tan ilegible como cuando estaba encubierto. «Tengo algo para ti», dijo Marcus, dejando 3 pequeños objetos sobre la mesa. Un enchufe de carga con un micrófono oculto, una cámara del tamaño de un botón y un pequeño chip de grabación incrustado dentro de la cabeza de un osito de peluche. «Este es para Emily», dijo con una sonrisa seca señalando al oso. Cuando lo abraza, graba todo a su alrededor. La batería se recarga automáticamente a través de un sensor de calor corporal. James asintió sin preguntar más. Empacó cada artículo con cuidado en una bolsa a prueba de golpes y luego salió por la puerta trasera. Esa tarde, cuando Diane trajo a Emily a casa de la escuela, James estaba afuera cambiando la luz del porche. Ricky se sentó en la sala de estar con auriculares, los ojos fijos en su teléfono. Nadie le prestó atención cuando James se deslizó en la habitación de Emily para verificar un enchufe roto. Enchufó el cargador en la esquina, revisó la señal en la aplicación de su teléfono y luego colocó el osito de peluche cuidadosamente junto a su almohada. Todo tomó menos de 8 minutos. La noche pasó con una calma inquietante. Diane bromeó en la cocina haciendo espaguetis, el viejo favorito de James.
Ricky arrastró los pies, lavando los platos, y Emily se sentó tranquilamente en la mesa del comedor, tan bien educada que se sintió casi mal. James no dijo mucho, pero sus ojos se quedaron en el reloj, esperando la medianoche. A las 2:85 am, la habitación estaba completamente oscura, iluminada solo por el resplandor de la pantalla del teléfono de James. El primer archivo de audio acababa de terminar de descargarse. Se colocó los auriculares y presionó play. El primer sonido fueron pasos, luego un suave gemido de Emily. La voz de Diane llegó nítida y cristalina. «¿Derramaste el agua otra vez, eh? ¿Cuántas malditas veces tengo que decírtelo? Inútil como la que te dio a luz». Luego vino un golpe claro. Si era un plato o algo más duro, no estaba claro. Emily no lloró, no suplicó, solo el sonido de su respiración entrecortada y temblorosa. Luego la voz de Ricky llegó, mezclada con el sonido de una puerta al abrirse. «Este es nuestro pequeño secreto, recuerda. Cualquiera que lo diga será arrastrado por el monstruo». Emily no respondió. Siguió un largo silencio. Luego vino el lento y seco clic de la puerta al cerrarse. James se quitó los auriculares y se incorporó de golpe en la cama. Su corazón latía como un martillo. Encendió la pequeña lámpara, conectó su teléfono y abrió la aplicación de monitoreo. La cámara había capturado la habitación de Emily por la noche desde la esquina, cerca de su cabecera. No lo suficientemente claro como para distinguir las caras, pero sí para marcar el momento. Llamó a Marcus. «Necesito que escuches esto. No puedo esperar». En el otro extremo, escuchó café vertido. Marcus escuchó la primera parte de la grabación. No dijo nada durante unos segundos. Luego su voz se volvió baja y firme. «Es suficiente para empezar, pero no suficiente para condenar. Diane dirá que solo está disciplinando a un hijastro. Ricky se reirá de ello como si se burlara de un niño. Ya sabes cómo se juega este juego». James presionó sus dedos en su frente. «Entonces, ¿qué hago? Espero hasta que no...» Marcus interrumpió. «Tienes que ser paciente y preciso. Si te mueves ahora, desaparecerán y se llevarán a Emily con ellos. Lo he visto pasar antes». Silencio. James se sentó, su mano apretada. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?» «Limpiaré y guardaré la evidencia. Actúas como si nada hubiera pasado. Sonríe, cena, da las gracias y sigue grabando». Al día siguiente, James cenó con toda la familia. Contó un viejo chiste de sus días en el ejército que hizo reír a Ricky. Diane también siguió el juego, incluso rellenó su copa de vino. Emily se sentó a su lado en silencio, pero miró a su padre. No una mirada de ayuda, una mirada de espera. Esa noche, Emily habló dormida. James estaba leyendo el periódico en su habitación cuando la oyó gemir. Abrió la puerta y entró, susurrando. «Papá está aquí». Emily se dio la vuelta, todavía dormida. Su voz temblaba en un sueño. El señor Ricky apagó la luz. No me dejaba respirar. Tenía miedo. No me atrevía a gritar. James apretó los puños. No despertó a su hija, pero en su mente, una decisión acababa de tomarse, nítida e innegable, como una alarma interna sonando. A la mañana siguiente, James instaló una pequeña cámara debajo de la mesa del comedor. Otra estaba escondida dentro de una pluma estilográfica que siempre llevaba consigo. Cada vez que Ricky entraba en la habitación de Emily, James anotaba la hora. Cada vez que Diane gritaba, grababa su tono y actitud. Y cada noche enviaba los datos a Marcus, encriptados, almacenados en 2 discos duros separados, uno de los cuales estaba dentro de una caja fuerte de un banco registrada bajo el nombre de Marcus. Emily no lo sabía. Diane no lo sabía. Ricky no lo sabía. James se había convertido en un hombre con 2 caras, un padre silencioso y un centinela vigilante. Cuando James se sentó solo en su auto, pasada la medianoche, escuchando la tercera grabación, en la que Emily solo respiraba suavemente mientras Ricky mencionaba al monstruo debajo de la cama, supo que estaba llegando a su límite. No porque le faltara evidencia, sino porque cada segundo que esperaba era otro día en que Emily tenía que vivir con un miedo que no sabía cómo nombrar.
Esa tarde, James llevó a Emily a la casa de la abuela Charlotte, usando la excusa de que papá tiene que encargarse de algo fuera del estado por unos días. Charlotte no preguntó mucho, solo lo miró a los ojos, hizo un pequeño gesto de asentimiento y luego tomó suavemente la mano de Emily. La niña entró sin mirar atrás, como si ya entendiera que algo estaba cambiando. Cuando el auto se alejó de la puerta, James no bajó la ventanilla. Necesitaba mantenerse concentrado. Anoche, en una grabación, Ricky le había susurrado a Emily: «La abuela te hará callar si hablas». James sabía que era hora de enfrentar el lugar donde todo comenzó. La primera persona que James fue a ver fue Annie, una vieja amiga de sus días militares que ahora trabaja en servicios sociales. Aceptó reunirse con él en un café cerca del complejo de viviendas del personal. «Diane Lambert», dijo James mientras le entregaba un trozo de papel con un nombre y fecha de nacimiento. «Solía vivir en Arizona antes de 2007. ¿Tienes un archivo sobre ella?» Annie lo miró y luego se quedó quieta durante unos segundos. «Ese nombre me suena. Dame 2 horas». 2 horas después, Annie le envió a James un correo electrónico seguro con un extracto de un archivo de caso sellado que mencionaba a una niña llamada Diane, que había sido abusada emocional y físicamente por su madre biológica. El archivo incluía un diagnóstico de depresión severa con signos de trastorno límite de la personalidad. Abandonó la escuela 2 veces. Una vez se cortó la muñeca a los 15 años. Su madre biológica, Susan Lambethard, había sido señalada por violaciones al bienestar infantil, pero nunca procesada debido a la falta de pruebas. James lo leyó línea por línea en su auto. Su mano comenzó a temblar, y no por miedo, sino por algo más. Algo en su propio odio acababa de quebrarse. La siguiente persona que James identificó fue Clarissa, compañera de clase de la escuela secundaria de Diane, que ahora trabaja en una biblioteca en el pueblo de al lado. Clarissa no se sorprendió de verlo. Lo invitó a sentarse y luego silenciosamente sirvió un vaso de agua. «Solía desear que alguien viniera a preguntarme por Diane», dijo Clarissa. Recordó que en el recién logrado, Diane se embarazó. El padre era un estudiante de primer año de universidad que desapareció en cuanto se enteró. La madre de Diane, la señora Susan, la obligó a abandonar la escuela y la encerró dentro de la casa durante casi 2 meses. Después, cuando Diane finalmente fue llevada al hospital, su madre la obligó a abortar y firmó ella misma los formularios de consentimiento porque Diane aún era menor de 18 años. Después de eso, Diane nunca volvió a ser la misma. Se volvió distante y fría. No más amigos, no más sonrisas. «Yo también era solo una niña», dijo Clarissa con los ojos llenos de lágrimas. «No había nada que pudiera hacer. Pero desde que escuché que se convirtió en madrastra, he estado preocupada». James no se fue a casa. Condujo directo a la oficina del Dr. Fields, esta vez sin cita previa. Fields estaba ordenando algunos papeles cuando vio a James y dejó escapar un suspiro cansado. «Pensé que este día llegaría». James dejó su teléfono en el escritorio. «Quiero la verdad». Fields no la esquivó. Se quitó las gafas y se frotó la frente. «La primera vez que examiné a Emily, tenía mis sospechas. Pero Diane, ella sabía que me habían suspendido una vez por un informe falso en un caso antiguo. Me dijo que si volvía a inventar algo, me demandaría por acoso y difamación. Sabía que un artículo, solo uno, me haría perder mi licencia para siempre». James apretó los puños, pero mantuvo la voz. «¿Bajo qué te arrepientes cada día?», respondió Fields. «Y estoy dispuesto a testificar si me necesitas». James se quedó fuera de la casa. El cielo estaba nublado, el viento suave. No entró de inmediato. Esperó hasta que la luz de la sala se apagó, hasta que Ricky entró en el baño, hasta que la casa se quedó completamente en silencio. Entonces tocó el timbre, 3 pulsaciones firmes. Susan respondió. La luz del interior se derramó sobre su rostro envejecido pero acerado. No pareció sorprendida de que llegaras tarde. James la miró a los ojos. «Tenemos que hablar de Diane, de Emily». Ella retrocedió sin invitarlo a entrar. James entró solo y cerró la puerta tras él. Se sentaron uno frente al otro en la sala.
La única luz provenía de una lámpara de mesa tenue. Susan bebía su té sin prisas, sin inmutarse. ¿Crees que soy la razón de todo esto? James no dijo nada. Diane siempre ha sido frágil desde que era pequeña. Nunca aprendió a ser fuerte. La crié así porque el mundo no hace lugar para los débiles. Obligarla a abortar, golpearla tan fuerte que terminó odiando a cualquier otro niño que le recordara a su propio hijo. Susan dejó el vaso. El sonido al golpear la mesa fue agudo y frío, como hielo rompiéndose. Martes, cielo nublado. Una gruesa capa de nubes oscuras cubría el horizonte como una cortina antes de una gran actuación. James se saltó el desayuno. Solo bebió agua, esperando hasta exactamente las 8:00 am, la hora que había acordado la noche anterior con Marcus y el oficial de servicios de protección infantil. La puerta principal se abrió como lo hacía todos los días. Ricky estaba despatarrado en el sofá, una pierna sobre el apoyabrazos, un control de juego en la mano. Diane estaba en la cocina, cortando manzanas para el desayuno de Emily. La niña sentada en una silla alta, con la espalda rígida como si estuviera siendo castigada. 3 golpes medidos, puntuales. Diane levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. Ricky gimió perezosamente, levantándose para abrir la puerta. Lo que vio lo congeló en el lugar. 2 oficiales de policía en uniforme completo estaban junto a una mujer que llevaba un chaleco marcado con el logotipo de los servicios de protección infantil. Marcus estaba detrás de ellos, no en uniforme, solo con su placa en un cordón. «Buenos días», dijo Marcus con calma. «Tenemos una orden de verificación de bienestar infantil de emergencia según el Estatuto 42.6. Todos en la casa deben cooperar inmediatamente». Diane salió de la cocina. Su boca apenas podía formar palabras. «¿Qué? Debe haber un error». La trabajadora social dio la orden. Su voz era firme. «Recibimos un informe que incluye pruebas de audio y video de abuso emocional y físico que involucra a un menor que reside en esta dirección». Ricky retrocedió. «No sé nada. Solo me quedaré aquí un rato». Uno de los oficiales dio un paso adelante, con las esposas listas. Ricky salió disparado. Intentó llegar a la puerta trasera, pero no llegó muy lejos. Lo bajaron antes de que pudiera alcanzarla. Diane gritó: «¡Estás loca! Ese es mi hijo. Todo esto son mentiras. Todo inventado». James se quedó afuera en silencio. No interfirió, pero sus ojos nunca se apartaron de Emily, que agarraba un osito de peluche desgastado. Sus manos temblaban. La trabajadora social se acercó a ella con cuidado. «Emily, cariño, vienes conmigo. Todo va a estar bien ahora. Nadie te hará daño nunca más». Emily miró a James por primera vez. Sus ojos parecieron conectar realmente con algo real. James dio un paso adelante, haciendo un pequeño gesto de asentimiento. Se arrodilló, voz baja y firme. «Ahora estás a salvo, lo prometo». Emily permaneció en silencio, pero su pequeña mano agarró su camisa con fuerza. Entonces apoyó la cabeza en su hombro. No lloró, no gritó. Fue solo un pequeño gesto, gentil, pero la primera vez que se apoyaba en él desde que regresó. Marcus se dio la vuelta. La trabajadora social levantó una mano para limpiarse el rabillo del ojo. Ninguno de los oficiales restantes dijo otra palabra. Diane fue retenida en la casa para una entrevista preliminar. James no entró, pero una vez que todos se fueron, se le permitió entrar a la sala de estar, donde ella estaba sentada, manos temblorosas, aunque sus ojos permanecieron secos. «¿Haces esto porque me odias?», preguntó Diane con voz ronca. James no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, brazos cruzados. Luego, con calma, lentamente, dijo: «No, lo hice por Emily, pero no te odio». Diane lo miró con la mirada vacía. «No quise hacerlo yo sola. No sabía cómo ser madre». James asintió levemente. Luego se puso de pie, preparándose para irse. Justo antes de cruzar la puerta se detuvo. La miró directamente, no con enojo, no con lástima. Solo los ojos de alguien que una vez creyó. «Conozco a Diane. Sé que estabas herida. Sé que eras una niña,
no una protegida, pero esa no es razón para hacer que otro niño pase por lo mismo. Diane no dijo nada. James bajó la cabeza, exhalando lentamente. Pero aún espero que encuentres una manera de salvarte, si aún hay una oportunidad. Mientras el auto se alejaba del callejón, la primera luz del amanecer comenzaba a levantarse en el horizonte. Emily se había quedado dormida en el hombro de James, todavía agarrando su osito de peluche. Su frente descansaba contra su cuello, su respiración constante y ligera. No más estremecimientos, no más miedo. Marcus estaba sentado en el asiento delantero, mirando el espejo retrovisor. «Puedes descansar ahora, James». James no respondió. Sus brazos estaban envueltos alrededor de Emily. Sus ojos miraban silenciosamente por la ventana. Nadie dijo nada más, pero una cosa estaba clara. Hoy el silencio se había roto. No con gritos, sino con el acto correcto, en el momento correcto. Una niña que no podía encontrar palabras para su dolor. Un padre que pensó que nunca podría perdonar. Y una mujer que nunca aprendió a amar, finalmente se habían alcanzado el uno al otro a través de un momento que no necesitaba palabras. Su dolor. Un padre que pensó que nunca podría perdonar. Y una mujer que nunca aprendió a amar, finalmente se habían alcanzado el uno al otro a través de un momento que no necesitaba palabras. La sesión del Tribunal del Condado tuvo lugar en una pequeña sala del tribunal, no muy concurrida. Afuera, el clima era frío, una llovizna constante caía, pero adentro cada mirada estaba fija sobre tres personas: Diane, Ricky y Susan. Diane permanecía inmóvil, su cabello cuidadosamente atado. Sus manos no estaban esposadas, pero temblaban. Ricky se movía constantemente, claramente desacostumbrado al silencio de la sala del tribunal. Susan, la mujer que una vez controló cada conversación, ahora estaba sentada tranquilamente, sin mirar a nadie a los ojos. James estaba presente, sentado en la segunda fila, justo detrás del fiscal. Emily no estaba con él, se había quedado en casa con la abuela Charlotte, como su terapeuta había recomendado. En la declaración final, el fiscal leyó extractos de grabaciones de audio, fotografías de lesiones y el diario de tratamiento de Emily. La evidencia fue presentada de manera clara y coherente, sin necesidad de levantar la voz. Este no es un caso sobre maldad repentina, dijo, sino sobre un silencio prolongado, sobre una cadena de negligencia, abuso y ocultamiento, donde la única víctima fue una niña que no tenía las palabras para hablar por sí misma. El juez miró directamente a Diane, su voz calmada. Diane Lambert, como tutora legal, por la presente se le condena a 4 años de prisión sin posibilidad de suspensión por el abuso comprobado de un menor. Luego se dirigió a Ricky. Richard Ricky Morgan se le declara culpable de acoso emocional a un niño que involucra amenazas e intimidación. Se le condena a 18 meses de prisión con libertad condicional supervisada. Y finalmente Susan, la que pocos esperaban que rindiera cuentas, pero cuyo papel no podía pasarse por alto. Susan Lambert, si bien no cometió actos físicos de violencia, el tribunal la declara culpable de incitación y habilitación deliberada de abuso doméstico. Se le condena a 2 años de libertad condicional y se le prohíbe el contacto con su nieta y con cualquier otro menor. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Diane. No protestó, no suplicó. Sus hombros simplemente se hundieron, como si por fin ya no pudiera sostenerse. Unos días después de la audiencia, Emily regresó a terapia con James. Lorraine, la psicóloga de cabello plateado y una voz tan suave como el papel de seda, salió de la habitación de atrás y les dio un silencioso asentimiento. No se necesitaron palabras. Abrió la puerta y James entró con ella. «Quiero dibujarla hoy», dijo Emily suavemente. Su voz seguía siendo lenta, pero ya no estaba cargada de miedo. James se sentó en la esquina de la habitación, no muy cerca ni muy lejos. Observó sus manos descansando en su regazo, con cuidado de no hacer nada que pudiera romper el frágil silencio que se formaba entre ellos. Emily cogió un crayón marrón, luego uno verde, luego uno naranja pálido. Un dibujo empezó a tomar forma en el papel,
Una casa con un techo de tejas rojas, una pequeña chimenea que dejaba escapar una fina columna de humo. Las ventanas tenían cortinas moradas y afuera había un jardín con 2 manzanos. Un columpio estaba dibujado con líneas punteadas, pero lo suficientemente claro. Debajo de los árboles, 2 figuras estaban sentadas. Una alta con cabello oscuro, la otra pequeña apoyada en el hombro de la más alta. Lorraine no se apresuró. Esperó a que Emily dejara el crayón y luego preguntó suavemente: ¿Quiénes son, cariño? Emily inclinó la cabeza, luego se giró y miró a James. Su rostro se iluminó, solo un destello de luz en sus ojos. Es casa. Somos papá y yo. James tragó saliva con dificultad. Sin decir nada, sonrió en silencio. Una mano descansaba sobre su rodilla, la otra apretada en su regazo. Los días que siguieron pasaron suavemente, como si hasta el aire de la casa hubiera aprendido a moverse más lentamente. James empezó a despertarse más temprano, calentó la leche a la temperatura exacta que recomendó el médico. Practicó hacer tostadas lo suficientemente crujientes sin quemar los bordes. Había sido un soldado de las fuerzas especiales, pero nunca cocinó para nadie. Nunca aprendió a leer las etiquetas de la pasta de dientes para un niño de 6 años. Por las tardes llevaba a Emily a la escuela en la camioneta. Por las noches jugaban juegos de palabras con pequeñas fichas de madera. A veces simplemente coloreaban juntos en silencio. James no preguntó: ¿recuerdas algo? No presionó: tienes que perdonar. Él simplemente estaba allí, presente todos los días. Una noche lluviosa, después de terminar el libro La niña y el guardabosques silencioso, que Emily había escogido de la biblioteca de la escuela, James cerró la tapa y empezó a levantarse. Emily tiró de su brazo, su voz apenas un susurro. «¿Te quedas, verdad?» James no respondió de inmediato. Se acercó, se sentó junto a la cama y puso su mano sobre la manta que cubría la de ella. «No me voy a ninguna parte. Aunque estés triste o enojada o callada, me quedo». Emily asintió y luego se subió la manta hasta los hombros. Por primera vez lo hizo ella misma, sin esperar a que un adulto la ayudara. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, lo suficiente para que James la captara, como la superficie de un vaso de agua temblando cuando alguien pasa rozándola. A la mañana siguiente, James estaba arreglando un grifo que goteaba en la cocina cuando Emily llegó corriendo con una hoja de papel de dibujo en la mano. No dijo nada. Se subió a una silla, agarró un poco de cinta adhesiva y pegó el papel en el refrigerador. James se secó las manos y caminó hacia el dibujo. Mostraba a 2 personas de pie bajo la lluvia. James con un abrigo, Emily sosteniendo un paraguas. A sus pies había un charco, y líneas inclinadas a su alrededor sugerían el viento. En la esquina izquierda, escritas con letras desiguales, había una palabra: hogar. La H estaba escrita al revés, pero los trazos eran audaces y claros. James se quedó quieto. Nadie le había enseñado a Emily a escribir esa palabra. Nadie le había dicho qué se suponía que era esta casa, pero ella la había escrito. No necesitaba explicación, ningún título. La respuesta estaba allí mismo, en las líneas temblorosas del dibujo, entre las 2 figuras de pie bajo la lluvia, todavía cogidas de la mano. No hubo aplausos, ningún discurso. Solo una hoja de papel pegada a la puerta del refrigerador con 2 pequeños trozos de cinta adhesiva, como una señal de que ambos entendían, en silencio, que de ahora en adelante, este es el hogar. Las hojas rojas de otoño flotaban constantemente en la carretera suburbana. La brisa era ligera. No llovía, pero el cielo nublado hacía que todo pareciera moverse un poco más lento. James salió de la sede sosteniendo un sobre marrón, sin nombre de destinatario, solo 2 palabras escritas a mano, ligeramente inclinadas. Emily Jane. La carta había llegado del Centro de Recuperación Psicológica del Condado Norte, verificada por sello. Diane Lambert. Escrita hace una semana. Enviada a la dirección temporal de James, pasada por un trabajador social. James la había leído una vez y luego la dobló. No la rompió, no la tiró. La ponía en el cajón junto a su cama cada noche. La abría, no para volver a leerla,
sino solo para asegurarse de que todavía estaba allí. La carta tenía 3 páginas. La letra seguía siendo firme, aunque temblaba en algunos lugares. Si hay otra vida, todo lo que espero es que nunca llames madre a nadie excepto a tu madre biológica. Pero si pudieras llamarme así una vez, solo una vez, caminaría el resto de este camino tratando de ganármelo. Diane no rogó por perdón. Ella no puso excusas. Solo escribió sobre sus días en las instalaciones, el grupo de terapia, las noches de insomnio cuando veía a la niña de sus sueños parada en la esquina de la habitación, sosteniendo ese viejo osito de peluche, observando en silencio. James no sabía qué hacer con la carta. Emily nunca le había preguntado por Diane. Nunca mencionó a la doctora Lorraine. Había dicho que no hay prisa. Una niña no necesita toda la verdad de una vez, pero un día la necesitará, contada con una voz honesta, no amarga. James recordó ese sábado por la mañana. Estaba arreglando el coche en el garaje. El aire era frío. Una voz baja en la radio dio el informe de tráfico. Emily estaba dentro, dibujando en su tableta. Últimamente había estado dibujando muchas casas, con puertas, árboles, ventanas. No más habitaciones oscuras, no más esquinas. Cerca del mediodía sonó el timbre de la puerta principal. James salió. Emily ya estaba allí, manos en sus caderas, cola de caballo ligeramente hacia un lado, mejillas rosadas por el frío. La puerta se abrió y ella corrió hacia él, brazos abiertos. «Llegas 5 minutos tarde», dijo, fingiendo regañar. James soltó una suave risa. «Pasé un semáforo en rojo». Emily tomó su mano. No dijo nada más. Regresaron juntos a la casa. Tras ellos, la puerta se cerró suavemente con un crujido familiar. Un sonido que solía ser frío, pero ya no. Por la noche, Emily tomó su nuevo dibujo y lo pegó en la pared junto al refrigerador. La imagen mostraba una casa con las luces encendidas. La puerta estaba abierta. En el patio había 2 figuras, una grande y una pequeña. Había un manzano con frutas a su lado, un banco de piedra. Sobre la mesa, una carta dibujada en gris pálido con trazos suaves. James la miró, pero no preguntó. Emily tampoco explicó. Pero cuando James regresó a la cocina para servirse un vaso de agua, ella habló en voz baja detrás de él. «Creo que si alguien accidentalmente se equivocó por un tiempo, pero quería regresar, entonces la puerta debería estar abierta». James dejó el vaso. Se quedó quieto por un momento. «Tienes razón», dijo. «Pero no todas las puertas necesitan abrirse de inmediato. Algunas necesitan tiempo para ser tocadas de la manera correcta». Emily asintió. Luego se dio la vuelta y corrió a su habitación. Sus pequeños pasos golpeaban uniformemente el piso de madera. Al final del pasillo se detuvo. «Papá». «¿Sí? Por favor, no cierres la puerta». «Está bien. Nunca», dijo James. «La puerta siempre está abierta». La historia de James y Emily no es solo una búsqueda de justicia. Es un viaje para encontrar la confianza de nuevo, lo más frágil pero poderoso dentro de cada uno de nosotros. Nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre, pero cuando estás frente a un pequeño corazón que necesita protección, lo que importa no es lo perfectos que seamos, es si somos lo suficientemente valientes para quedarnos, incluso sabiendo que podría doler. ¿Qué piensas de este final? Si fueras tú, ¿le habrías dado esa carta a Emily? ¿Crees que alguien que ha causado dolor puede ser redimido? Y oye, ¿cómo has estado últimamente? ¿Hay algo que te hace quedarte aunque estés cansado? Si estás pasando por días tranquilos en este momento, espero que sepas que no estás solo. Alguien ahí fuera todavía está esperando que abras tu propia puerta de nuevo. Siéntete libre de compartir tus pensamientos a continuación. Siempre los leo y siempre estoy escuchando.